Una fuente luminosa que emite radiación en 7 por 10 a la 14 Hz no es capaz de expulsar fotoelectrones de un cierto metal. En un intento por poder utilizar esta fuente para expulsar fotoelectrones del metal, se le imprime a la fuente una velocidad dirigida hacia el metal. Explicar la forma en que este procedimiento produce fotoelectrones. Cuando la rapidez de la fuente luminosa es igual a 0,28 veces la velocidad de la luz, empiezan a ser expulsados del metal los fotoelectrones. Calcular la función trabajo del metal en electronvoltios. Y por último, cuando se incrementa la rapidez de la fuente hasta 0,9 veces la velocidad de la luz, calcular la energía cinética máxima de los fotoelectrones en electronvoltios. Entonces, haciendo un repaso, podemos decir que el efecto fotoeléctrico es la energía, el efecto fotoeléctrico es expulsar electrones de un metal. ¿Y cómo se produce ese efecto fotoeléctrico? Cuando se emiten fotoelectrones hacia el metal absorbe una energía. ¿La energía de qué? Del fotoelectrón. Entonces, la energía del fotoelectrón absorbido para poder expulsar electrones tiene que ser igual a la energía necesaria para liberar un electrón más la energía cinética de ese electrón emitido. Entonces, esa, esas palabras se pueden traducir a las ecuaciones que vemos abajo, que dice H por F, que es la energía de un fotón, es igual a phi, que es la función trabajo, que es la energía necesaria para liberar un electrón, más la energía máxima, que sería la energía cinética del electrón emitido. También eso se puede escribir como H por F, que es la energía del fotón, igual a H por F sub 0, donde F sub 0 es la frecuencia umbral, la frecuencia mínima necesaria para liberar un electrón, más un medio masa por velocidad máxima al cuadrado. ¿Qué masa? Masa del electrón. O también se puede escribir H por F, que es la energía del fotón, igual a la función trabajo, que es lo mismo que ya habíamos dicho antes, más la carga del electrón por el potencial de frenado. A esto se le llama potencial de frenado. Y la carga del electrón por el potencial de frenado es lo mismo que la energía cinética del electrón emitido. Entonces tenemos tres formas diferentes de expresar el efecto fotoeléctrico con ecuaciones. Entonces, volviendo al ejercicio, el ejercicio pide explicar cómo es que el procedimiento de mover la fuente con una cierta velocidad y dirigida hacia el metal puede producir fotoelectrones. O sea, cómo eso va a expulsar fotoelectrones. Entonces, si tenemos en cuenta que existe el efecto Doppler, decimos que para aumentar la frecuencia percibida en el metal, según el efecto Doppler, el movimiento de esa fuente debe ir dirigido hacia el metal, y una vez que aumente esa frecuencia, entonces ahí se pueden producir fotoelectrones. ¿Sí? Entonces esa sería la explicación. Después, la pregunta B o el ítem B dice cuando la rapidez de la fuente luminosa es igual a 0,28 veces la velocidad de la luz, empiezan a ser expulsados del metal los electrones. ¿Qué significa eso? Que en ese momento se alcanza la energía mínima necesaria para liberar un electrón. ¿Qué significa eso? Que con esa velocidad se alcanza la frecuencia mínima
y con esa frecuencia se alcanza la energía de la función trabajo. Entonces, casualmente el ejercicio nos pregunta o nos pide calcular la función trabajo en electronvoltios. Y eso es lo que hacemos, decimos, la función trabajo está dada por H, por la frecuencia umbral, donde H es la constante de Planck, ¿sí? Entonces, según el efecto Doppler, la frecuencia percibida en el metal va a estar dada por esta ecuación, siendo la frecuencia de la fuente 7 por 10 a la 14, y hacemos raíz cuadrada de C más la velocidad de la fuente dividido C menos la velocidad de la fuente, y vemos que hay una variación en la frecuencia. Esta es la frecuencia que se percibe en el metal. Con esta frecuencia llega la radiación de la fuente al metal. Entonces ahí escribimos ese valor en la ecuación de la función trabajo y obtenemos el valor de 6,18 por 10 a la menos 19 joules, que al convertir en electronvoltios, o sea, al convertir a electronvoltios, tenemos que vale 3,86 electronvoltios, ¿sí? Por último, el ejercicio nos pedía calcular la energía cinética máxima para cuando la velocidad de la fuente es igual a 0,9 veces la velocidad de la luz. Por tanto, podemos despejar la energía cinética máxima de la ecuación del efecto fotoeléctrico, ya que tenemos los otros dos valores, o que podemos calcular los otros dos valores. Realmente lo único que nos falta calcular en este caso es la energía del fotón, porque la función trabajo ya habíamos hallado. La función trabajo no varía, depende de cada metal. Y en este caso el ejercicio no nos dice que el metal fue cambiado, sino que la velocidad de la fuente es lo que cambió. Quiere decir que este valor es lo que varió, H por F. Entonces, no es H lo que varió tampoco, ¿verdad? Porque es una constante, pero la frecuencia sí. Y ahí decimos, para hallar la frecuencia de los fotoelectrones para la nueva velocidad de la fuente, volvemos a aplicar el efecto Doppler y vemos que la frecuencia es 30,51 por 10 a la 14 Hz. Y ahí sí, volvemos a recurrir a la ecuación del efecto fotoeléctrico y despejamos el valor de la energía cinética máxima, lo que nos queda 14,04 por 10 a la menos 19 joules, y al convertir eso a electronvoltios tenemos que es 8,76 electronvoltios el valor de nuestra energía cinética máxima.